Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Astrid Johanna Muñoz Guerrero y en esta oportunidad realizaré la exposición de la fase 3, articular y comprobar la atención prehospitalaria a víctimas de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y munición sin explotar. Desafortunadamente, me realizaré la exposición de manera individual, ya que ninguno de los compañeros hizo aportes significativos para la consolidación del producto final. Planteamiento del problema. Los pacientes que han sido víctimas de minas antipersonal, MAD, munición sin explotar, museo o artefactos explosivos improvisados que se encuentran en el ambiente prehospitalario se consideran pacientes de alto riesgo y esto se debe a las lesiones ocasionadas por las explosiones de los artefactos, entre las cuales se encuentran lesiones severas, trauma craneoencefálico, facial, torácico, abdominal y pélvico, amputaciones, fracturas, quemaduras, infecciones, heridas secundarias causadas por las esquirlas, traumas acústicos, sorderas, traumas oculares, cegueras y afectación psicológica. La supervivencia de un herido por esos artefactos depende de los cuidados que se le presten las horas cruciales inmediatamente después del accidente. La víctima debe recibir primeros auxilios, para lo cual hay que sacarla del campo minado sin poner en riesgo la vida de otras personas, detener la hemorragia y estabilizar el estado del herido, según el Comité Internacional de la Cruz Roja 2005. En el bordopatía esporádicamente se presentan casos de estas víctimas por estos artefactos, ya que la mayoría de estos son desactivados por el Ejército Nacional, pero cuando se presentan casos de víctimas, estas son manejadas incorrectamente por personal sin capacitación adecuada, además con poca o nula experiencia, y sumado a eso el tipo de transporte que reciben no es el indicado debido a que las vías son de difícil acceso y además no cuentan con recursos mínimos requeridos en estos casos. Todo esto es realizado en los primeros minutos de presentarse los casos de la víctima por artefactos, momento que es decisivo para el progreso de la salud de los pacientes. Es por eso que el personal de salud del Hospital Nivel 1, el Bordo, deben ser los primeros en tener contacto con los pacientes y darle tratamiento adecuado. Aunque en el municipio del Bordo Patía cuenta con el personal del Hospital Nivel 1 del Bordo, no está preparado adecuadamente para la atención a estas víctimas de esos artefactos, ya que la mayoría de los profesionales de salud desconocen las medidas de seguridad y el acompañamiento y traslado y cuidado durante el traslado para la atención a la víctima de minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados, lo cual puede dejar una secuela, la cual puede ser prevenible o en peores instancias acciones que lo pueden llevar a la muerte. En Colombia, hasta el 31 de mayo del 2021 se han registrado 12.071 víctimas por minas antipersonal y munición sin explotar, siendo 2006 el año más crítico. Se presentaron 1.228 víctimas, el mayor número de toda la historia de Colombia. En la última década la tendencia ha venido cayendo, con excepción del 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se habían presentado desde el año 1999. En lo corrido del año 2021 se han presentado 65 víctimas, según Acción Integral contra Minas Antipersonal. Justificación. Sabiendo la necesidad del Hospital Nivel 1, el Bordo del municipio de Patía, con respecto a la atención prehospitalaria, se ve la necesidad de plantear un proyecto de investigación para la formación de un personal de salud óptimo y de calidad, queriendo demostrar así que los pacientes con urgencia vital, víctimas de MAD-MUSE y AI, podrían disminuir los costos en hospitalización, tratamiento y recuperación o evitar su muerte si desde el momento inicial reciben el correcto manejo. Además, podrían evitarse las consecuencias prevenibles en una urgencia si se contara con un personal altamente entrenado, los recursos adecuados y la educación a la ciudadanía, pues con el afán de no dejar morir a un paciente realizan actos que pueden perjudicar la situación del paciente o causarle un daño aún más severo que se puede evitar con una atención adecuada. Se desea observar la calidad de atención que se está brindando en el Hospital Nivel 1 del Bordo a los pacientes víctimas de MAD-MU y AI, ya que con un buen entrenamiento y educación del personal de salud que participa en la atención de estos pacientes ayudará a lograr una buena calidad de atención y podría disminuir las secuelas de los pacientes.
Objetivo general, analizar el proceso de atención brindada a los pacientes víctimas de MAD, MUSE y AEI, atendidos por el personal de salud que labora en el Hospital Nivel 1 del Bordo del municipio de Patía, con el fin de mejorar la calidad del servicio prestado. Objetivo específico, identificar el nivel de preparación del personal prehospitalario que trabaja en el Hospital Nivel 1 del Bordo, determinar las falencias que se presentan en los que realizan la primera atención prehospitalaria o de primeros auxilios. Marco referencial. Para el Gobierno Nacional, la Acción Integral contra Mina Antipersonal, la INMA, es entendida como motor fundamental para el logro de la paz en Colombia, razón por la cual las funciones en esa materia fueron delegadas a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz mediante el decreto 1784 del 4 de octubre del 2019, ratificando el compromiso del gobierno para lograr paz con legalidad para todos los colombianos. La INMA en Colombia se fundamenta en la necesidad de intervenir de forma oportuna y eficaz los territorios más afectados para lograr el mayor impacto humanitario y mejorar las condiciones para las poblaciones afectadas en procura del restablecimiento de sus derechos y el goce efectivo de sus territorios, así como el fortalecimiento de la convivencia ciudadana de las poblaciones de manera concertada con las comunidades y autoridades territoriales. Marco contextual. El conflicto armado en Colombia nos ha puesto de presente las diferentes victimizaciones producidas por diversas modalidades de violencia empleadas por diferentes grupos armados, las minas antipersonal más las municiones sin explotar MUSE, los artefactos explosivos improvisados, las acciones bélicas y los atentados terroristas constituyen una estrategia de guerra utilizada a partir de la década de los 90 con el propósito de ejercer control territorial y como táctica de guerra para frenar el avance de la ofensiva militar. Esto ha implicado un costo humanitario para la población civil y la fuerza pública. La población campesina del Bordo Cauca es particularmente vulnerable a los accidentes ocasionados por MAD, MUD y AEI debido a que estas se suelen encontrar ubicadas en lugares frecuentados por ellos como caminos verdales, fuentes de agua, sembradíos y árboles. Enfoque metodológico. El enfoque metodológico de la investigación es cualitativo ya que nos permite tener una percepción de la realidad objetiva. Valora hechos sociales, actitudes y en este caso conocimientos de las personas que ya fueron encuestadas con el fin de comprobar, confirmar y demostrar una causalidad. Este enfoque finalmente permite realizar una estadística para cuantificar y dar una certeza de los resultados para luego proceder con el proyecto. Tipo y diseño. El tipo es tipo encuesta. El instrumento de investigación valora las variables sociodemográficas, nivel de escolaridad, experiencia en el sector salud, nivel de la IPS en el cual se aplica la encuesta. Esta encuesta consta de una primera dimensión, que son las medidas de seguridad para la atención y recomendaciones para el primer respondiente de atención a víctimas de MAD, MUSE y AEI, y consta de 6 preguntas. La segunda dimensión tiene que ver con el acompañamiento y cuidado durante el traslado del paciente víctima de MAD, MUD y AEI, y consta de 5 preguntas que van de P7 a P11. Institución de Servicios de Salud Seleccionada del Hospital Nivel 1 del Bordo. Aquí se evidencia una imagen del hospital. Sistematización de la información. La sistematización de la información se llevó a cabo de la siguiente manera. Para la entrevista semiestructural y la observación durante la misma se aplicó una guía con base en preguntas abiertas y detalladas a 10 profesionales de la salud. Aquí está una tablita con las respuestas de los profesionales. Sistematización, aquí está la sistematización y la información de los resultados. Aquí están los resultados a las encuestas, las respuestas que dieron cada uno de los participantes. Resultados. Para el desarrollo de la investigación proceso de la atención prehospitalaria a las pacientes víctimas de MAD, MUD y AEI, se realizaron 10 encuestas a los profesionales que laboran en el Hospital Nivel 1 y se encontró que el promedio de edad del personal entrevistado es de 36, el encuestado con menor edad de 27 años y el de mayor edad de 55 años. El sexo del personal prehospitalario encuestado en el Hospital Nivel 1 El Bordo es 70%, 7 son mujeres y el 30% 3 son hombres. Aquí están los resultados a la respuesta de cada una de las preguntas. Los resultados en la segunda dimensión. Obstáculos metodológicos. En la recolección de los datos se me presentó dificultad ya que no laboro en el área de la salud. Para realizar las encuestas dediqué tiempo extra, pues el personal de la IPS tiene horarios extendidos y además existen restricciones con las personas que ingresan al centro de salud debido a la pandemia. Y la colaboración por parte de ellos fue poca, ya que la mayoría de ellos no les gusta responder este tipo de información. Análisis de los resultados. De acuerdo a la encuesta realizada
al personal de salud respecto a las medidas de seguridad para la atención prehospitalaria a víctimas de MAD-MUSE, y ahí se evidencia que el personal encuestado desconoce las medidas de seguridad para la atención a estas víctimas y por tanto puede poner en riesgo su vida y la de la víctima, así como también llevar a una secuela permanente o a un aumento de los gastos del tratamiento y la recuperación, o peor aún, la muerte de estos. En cuanto al acompañamiento y cuidado durante el traslado, se evidencia que la mayoría del personal encuestado conoce las formas y los procedimientos para realizar el traslado al centro asistencial. Discusión. Los resultados obtenidos en este proyecto muestran la falta de conocimiento de algunos de los trabajadores de la IPS, lo cual representa un riesgo inminente para la población víctima de estos artefactos. Conclusiones. Las minas antipersonales, munición sin explotar y los artefactos explosivos improvisados son un problema latente en Colombia, donde las víctimas en su mayoría son civiles. Es por eso que debemos estar preparados como profesionales de la salud a prestar los primeros auxilios a estas víctimas. Se puede analizar que todas las técnicas de primeros auxilios bien aprendidas siempre nos permitirá enfrentar de forma segura y efectiva una situación en la que esté en riesgo la vida de una persona. Recomendaciones. El Hospital Nivel 1 del Bordo debe exigir al personal de salud realizar actualizaciones, cursos, capacitaciones y certificaciones con más frecuencia para que el personal prehospitalario pueda mejorar sus conocimientos y por ende la atención al paciente víctima de estos artefactos. Aquí se evidencia una imagen, minas antipersonal, amenaza bajo los pies colombianos. Muchas gracias.